¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. A medida que se acerca la Navidad, el gobierno de Biden está más y más convencido de ser Santa Claus, pero eso sí, con el dinero de nosotros los contribuyentes, en el cada vez más rocambolesco baile de millones, billones y trillones del presupuesto social y de infraestructura que, por cierto, aún no han logrado sacar adelante. Ahora se suma la inverosímil propuesta que están manejando en secreto. Escuche bien. Ofrecer $450.000 por persona a las familias de inmigrantes ilegales que fueron separadas y detenidas en la frontera con México durante la administración del expresidente Trump bajo su política de tolerancia cero. De acuerdo a la información del Wall Street Journal, la decisión busca resolver fuera del ojo público las cientos de demandas presentadas por padres e hijos que aseguran que el gobierno americano les sometió a dolencias físicas, agotamiento, desnutrición y trauma psicológico. Los departamentos de Justicia, Seguridad, Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos consideran ahora que las compensaciones podrían ascender a $1 millón por familia, porque la mayoría de los grupos eran conformados solo por un padre o una madre y un hijo. Según la Unión de Libertades Civiles, que representa a los demandados, hay más de 5.500 niños que se vieron afectados. Echen la cuenta. Hasta aquí la información. Ahora las preguntas que seguramente se está haciendo o se están haciendo muchos de ustedes en sus casas. Primero, aunque algunos vinieron a solicitar asilo, otros muchos fueron detenidos entrando de forma ilegal en un país que tiene frontera, sabiendo que cometían un crimen, es decir, arriesgándose pues a ser detenidos, encarcelados y deportados. Yo soy madre y siempre voy a defender el derecho de un hijo a estar con sus padres, pero cuando esos padres arriesgan a sus hijos a los peligros del desierto, de los coyotes, de los carteles, de las mafias, a la sed, el hambre y el cansancio del camino, ¿no es también un drama considerable físico y emocional para esos menores? No tengo que mencionarles los que han llegado solos desde el mes de febrero, los que incluso han abandonado y tirado por una parte del muro, los que están siendo comercializados por la mafia de los carteles y los ponen en manos de quienes necesitan un niño para que sus papeles sean procesados. De esta manera llegan a veces sedados a la frontera para que no se equivoquen si la patrulla fronteriza les pregunta: ¿dónde están los niños que han dejado pasar solos y nadie ha vuelto a saber de ellos? Las criaturas no tienen la culpa, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? ¿$450.000 de compensación por cometer un delito y traspasar ilegalmente la frontera? Cuando aquí en este país los damnificados del 11 de septiembre no cobraron ni una cuarta parte de ese dinero que sale además de nuestros bolsillos. En este país aún hay niños americanos que van a la escuela sin tomarse un vaso de leche. La polémica está servida y nosotros aquí en este programa, en El Espejo, vamos a hablar de ella. Bueno, pues yo sin más dilación quisiera ya presentar a mis invitados del día de hoy. Si es que logro encontrar la hojita de mis invitados, porque yo los conozco bien. Yo sé que es Lorenzo Palomares, abogado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto Ray Anthony, que es analista republicano. Esto es algo que sorprende, pero yo quiero que sean precisamente mis invitados quienes me ayuden a poner todo esto en contexto. Voy a comenzar, si te parece, contigo. $450.000 por individuo. O sea, una familia, estamos hablando de $1 millón, quizá puede ser hasta $1,5 millones. Es que, Marian, es algo inconcebible y creo que el congresista Dan Crenshaw de Texas logró capturar toda esta polémica muy bien. Cuando un soldado americano, es decir, alguien que está luchando por la libertad, defendiendo, arriesgándose por este país, muere en combate, su familiar más cercano, su next of kin, como se considera en inglés, solo recibe $400.000. Y es una persona que está luchando, que está arriesgando su vida para protegernos a todos nosotros. Así que creo que para todos los estadounidenses es una cifra exorbitante y algo que choca realmente a cualquier persona que lea esa noticia y que se dé cuenta. Y creo que lo más impresionante de todo esto es que este quizás es uno de los pocos países en el mundo en donde uno, aunque no es ciudadano del país, puede presentar un pleito y hacer una demanda. Ahora, yo quiero preguntarle algo, abogado. Le voy a poner voy a ser un poco abogado del diablo. Pero el Grupo de Libertades Civiles, la Unión de Libertades Civiles, que está representando a todos estos individuos, ellos yo me imagino que cobran pro bono. No. ¿No? Es gratuito. Ellos cogen un pedacito del bizcocho al final. Por eso, pero es que ese pedacito del bizcocho de $450.000 por individuo es un buen pedacito. Claro.
Aquí nadie somos bobos. Yo lo que me quiero lo que me pregunto, ¿qué es lo que me cuesta trabajo entender? Yo sé que el derecho de los niños a estar con sus padres es inalienable, estamos totalmente de acuerdo, pero esa cifra de $450.000 por un individuo que ha cometido un delito, que ha cometido finalmente un crimen, ha sido detenido cometiendo un crimen, ¿no manda un mensaje equivocado? Yo quiero seguir, sí. Las preguntas rápidas, claro que sí. Pero quiero añadir a lo que dijo Rey. Esto es otra política más de la administración Biden de ir en contra de lo que Trump hizo. Pero es que... Nuestra jurisprudencia es tal que esas personas que llegan aquí sin permiso, ilegalmente, no tienen derecho ni de demandar a los Estados Unidos. Nosotros como ciudadanos no podemos demandar a los Estados Unidos a menos que sea por una de las causas que están ya en los libros, que se llama el Claims Act. El gobierno federal mantiene inmunidad sobre demanda. Lo que están tratando de crear ahora es quitarle a Estados Unidos la inmunidad para que esta gente que entraron ilegal al país, que ellos se autodeterminaron en invadir el territorio americano, los identifiquemos para qué. ¿Por qué vinieron? Es que, Marian, lo más impresionante de todo esto es que durante estos últimos meses ya son más de 200.000 personas que logran capturar todos los meses en la frontera. Ya son más de 2 millones de personas que esos solo son los que han capturado en lo que va de año bajo esta nueva administración de Biden. Y lo más preocupante, creo que para los televidentes en esta comunidad, es que hay cientos de miles de hermanos cubanos, nicaragüenses, venezolanos que están en la fila, que quieren entrar de forma regular, de forma legal, pero esa imagen no es la que le conviene a esta administración de Joe Biden. La administración demócrata, él mismo prometió, Marian, acordémonos, que sería el presidente más progresista en la historia de Estados Unidos, el presidente más izquierdista. Entonces, esa imagen de personas como nosotros, que lo vimos al socialismo, que lo vimos al comunismo, no es lo que ellos quieren vender, porque dentro de su propio partido están secuestrados por la ala más extremista, más socialista, que está de acuerdo con eso. Pero lo que se pregunta mucha de la gente que nos está viendo, que hacen encaje de bolillos para sacar a sus hijos adelante, a sus padres adelante, a sus familias adelante, trabajando en este país casi de sol a sol. ¿Cuántas personas mayores, madres solteras, padres solteros, que tienen que trabajar? ¿Cuánta gente hay que además de trabajar tiene que destinar una parte de ese dinero a pagar sus papeles y regularizar su situación? Ese es el mensaje erróneo que está mandando. Y para que no haya equivocaciones quise anotar estos números y compartirlos con usted. De enero del 2021 hasta el 31 de agosto pasado han sido detenidos más de 20.950 menores que han cruzado ilegalmente hacia los Estados Unidos por el sector del Paso, Texas, según la patrulla fronteriza. Estoy dando solamente un dato concreto de ese área. En general, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha encontrado a 130.710 niños no acompañados en toda la frontera con México, y muchos de estos niños solos menores de 10 años. Saque sus propias conclusiones. Pero estas cifras son alarmantes. ¿Qué ha pasado con muchos de esos niños que entraron solos, que fueron procesados? Que los trajo alguien que no fue a Estados Unidos. Y que el Departamento de Familia ahora mismo no sabe dónde están. Y que las iglesias que se hicieron cargo no saben dónde están. ¿Dónde están esos niños? ¿Esos niños pueden demandar también mañana porque esto siente jurisprudencia a Estados Unidos? Podrán demandar si la ley pasa cuando tengan 18 años de edad. Pero yo creo, como dice Rey, esto es algo más de todo. Esto es la forma que los liberales, el Partido Demócrata, con todo el respeto que yo tengo, buenos amigos demócratas, han tratado de cambiar la demográfica americana. Y están haciendo, tristemente, lo mismo que hizo Chávez con los países del Caribe cuando les regalaba el petróleo y hacía esta asociación de países caribeños, que todos hacían lo que Chávez decía. Y están repartiendo el dinero que no era de Chávez, y esto es lo que están haciendo, repartiendo el dinero tuyo, de Rey, mío, de todos los televidentes, para tratar de cambiar la demográfica y tratar de cambiar la forma de que este país vota. Es que ha sido un desastre desde el inicio, Marian, con el capricho, ¿no?, de deshacerse de todo lo que había hecho la antigua administración. Y se entiende muy bien que Trump podrá gustar, podrá no gustar, pero al fin y al cabo la crisis que estamos viendo en la frontera de seguridad nacional y también la crisis humanitaria
ha sido desatada por esta política de cero control en la frontera. La frontera en estos momentos, Marian, y te tengo que felicitar porque tanto de los televidentes se están concientizando, se están informando por la información que tú le estás compartiendo. Gracias. Está perfectamente manejada por los carteles de la droga Totalmente. en México y en otros países de todo el Centroamérica. Así que eso es sumamente preocupante, que estos grupos de narcotraficantes tengan más influencia sobre la frontera que el mismo administración que tiene este país. Así que la falta de liderazgo, la falta de compromiso a dirigirse y a resolver el problema que tenemos en la frontera, la crisis que tenemos en la frontera, es la razón por la cual el pueblo americano, hasta incluso muchos demócratas que le habían votado al presidente Biden, ahora se arrepienten. Más del 70% de los americanos confían que el país va por un rumbo malo y le dan a los republicanos una ventaja muy amplia en lo que se trata de la seguridad en la frontera, en ese tema en particular. Vamos a ver esta encuesta de NBC que salió justamente este fin de semana. 71% de los estadounidenses creen que el país va por mal camino. Eso es una encuesta justo del fin de semana. Pero volviendo a este tema que nos ocupa, es además, abogado, un tema de extrema hipocresía. Porque al final del día hemos puesto el dedo en la llaga mostrando esos niños en jaulas, cuando yo misma personalmente, y lo mostré en la televisión en el año 2012, grabé esas mismas jaulas con esos mismos niños con la administración anterior al presidente Biden. Pero es que volvemos al tema de querer politizar lo que no debería ser politizable. Esto es una crisis humanitaria desatada por una política de puertas abiertas. Y la hipocresía es que muchas de estas personas que están entrando no se sabe qué hacer con ellas. Están hacinados y los niños separados de sus padres porque no pueden tener padres y niños en el mismo lugar. ¿Cómo podemos hacer, cómo se vende esto, cómo se entiende esto? Bueno, de la forma que yo lo entiendo con mi raciocinio de abogado, es que ellos no tienen derecho de hacer ningún tipo de demanda bajo la ley como está en estos momentos. Primero porque no son americanos, segundo porque no se le dio entrada al país, ellos no están admitidos a los Estados Unidos. Lo único que tienen y gozan bajo la Constitución Federal es la igualdad de la protección bajo la ley. Pero la ley cuando entraron, no esta ley que están tratando de pasar estos demócratas ahora. La ley no es retroactiva, ¿ok? Entonces ellos van a tener que probar que la conducta de la administración Trump y de los gobiernos federal violaba la ley de ese momento, no la que llega ahora. Estaba comentando justo en la pausa un informe que había salido justo de la patrulla fronteriza y de dos legisladores hablando sobre los menores que estaban en custodia y cómo era el lugar donde los encontraba. Dice, el hacinamiento dentro de las instalaciones de Donna en ciertos días fue tan amplio que no quedaba espacio entre las colchonetas. Los menores estaban asustados y estaban separados de sus padres. Sí, inconcebible. Inconcebible lo que está pasando en la frontera. Es una crisis de una magnitud inconcebible, lo nunca antes visto en Estados Unidos. Y ya estamos viendo que ya vienen otras caravanas. Hemos visto en las últimas semanas, Marian, cómo es que estas personas oriundas de Haití habían ya creado un tipo de campamento bajo un puente al lado de Estados Unidos. El del río. Y ya estamos viendo más de estos tipos de movimientos. Y creo que si tenemos una administración que no tiene una postura firme, o por lo menos a favor de la inmigración legal, procesada, regular, y en contra de estas irregularidades que estamos viendo en la frontera, que no le están poniendo ningún tipo de freno al accionar de estos carteles de la droga que están traficando y manejando el flujo de personas, algo que es absurdo, que el país más poderoso del mundo todavía tenga un problema de esta índole a solamente unos cuantos kilómetros de lugares muy poblados como son Del Río, como son McAllen, como son El Paso y un sinnúmero de otras ciudades. Así que los latinos que viven en esas zonas del país son los que más se están uniendo y afiliando con el Partido Republicano, porque ven que la política de apaciguamiento, que esta política de hacer nada, de virar la espalda a lo que estamos viendo en la frontera, esta crisis, no la ha llevado a nada, la ha llevado a la ruina. Ustedes me van a perdonar, es que yo insisto, esto no tiene que ver con el rojo o con el azul, no tiene que ver con republicanos demócratas, tiene que ver con que alguien, por favor, ponga la cabeza sobre los hombros y diga la verdad, la crisis que se está viviendo, la hipocresía de querer premiar a estas familias con estos niños cuando tienes a los carteles prestando a los chicos, vendiendo a los chicos con 9 años, porque si un adulto va de la mano de un niño menor de 9 años, lo procesan en el día. Y esos niños los traen a veces hasta drogados. Tengo compañeros que han grabado niños que entran drogados. Imagínate, es triste, pero difiero de mi amigo
porque este ya no es el país más fuerte del mundo ni más grande del mundo. Lo fuimos y tenemos que volver a él, porque hoy somos el país más reído del mundo. Tristemente, es lo que el mundo se ríe de nosotros cuando no podemos controlar nuestras propias fronteras. Un país sin frontera no es país. Vamos a empezar por ahí. Entonces, si no puedes controlar la frontera, no hay país, y eso es lo que tenemos en estos momentos. Mira, Marian, se estima que casi el 70% de estas personas en algún momento, creo que fue durante el verano, estaban viniendo al estado de la Florida, así que eso presentaba una situación nueva. Por eso el gobernador DeSantis envió a la Guardia Nacional de la Florida a ayudar a esta crisis que estábamos viendo en la frontera, porque la administración rehusaba enviar el personal adecuado para que la Guardia Fronteriza pudiese hacer su trabajo, que ellos no están pidiendo más nada, simplemente que le den las herramientas para poder proteger la frontera, que en conclusión es el oficio a lo que ellos se han dedicado. Y más allá de todo esto, la cantidad de droga que está pasando por la frontera en estos momentos es suficiente para matar a toda la población estadounidense 3 veces. O sea, es algo que uno ve y es sumamente chocante, y uno tiene que preguntarse qué está esperando esta administración para en realidad enfrentarse a esta crisis y resolverla. Claro, que el tema es precisamente hacer políticas consecuentes, no simplemente quitar políticas porque mi antecesor lo puso y el otro me gusta y el otro lo quito. Mira, lo que está diciendo Rey es muy importante, porque lo que están haciendo los carteles es que sobrecargan a la patrulla fronteriza en un sector, claro, los ponen y se cuelan por el otro sector, en lo que están ocupándose de toda esta avalancha de ilegales, pues entran la droga por otro túnel. Eso es todo lo que hay. No, y controlan todo lo que es El Paso, el cartel de Sinaloa, los Beltrán Leiva, todos esos carteles que normalmente estaban destinados únicamente al tema de las drogas, ahora están más enfocados en el tráfico de personas porque les cobran un pase, y porque además de cobrarles el pase tienen en la puerta a los niños que también les entregan para poder pasar. Entonces, somos tan hipócritas que queremos hacer políticas sociales de ayuda cuando estamos fomentando un negocio. Lo estamos fomentando nosotros, no estamos haciendo otra cosa. Ahora le dicen, no, lo que me vayas a pagar a mí, no te preocupes, que los gringos te lo van a dar en 450,000 pesos. Es que, señores, lo más curioso, que algo parece que si fuera de un videojuego, una película, es que ahora estos carteles crean anuncios en las redes sociales, en plataformas como Instagram, anunciando a los chicos jóvenes estadounidenses que pueden vivir en Dallas o Houston, ven a la frontera, quiere buscarse $3,500, ahí lo dicen los anuncios, lo han puesto y decía, ¿qué es esto? Vayan a la frontera y ayúdenos a cruzar personas, ¿ok? Y salió en las noticias cómo es que la Guardia Fronteriza estaba detrás, como si fuera un videojuego, de unas chicas jóvenes estadounidenses que estaban recogiendo personas en la frontera para cobrar $3,500. Y los carteles difieren de policía, la patrulla fronteriza. Lo difícil de todo el tema es que todas estas leyes de 450,000 pesos tienen que pasar antes de las próximas elecciones en el 22, porque si no, no van a pasar. El problema es que, Palomares, que todo indica que si las elecciones fueran mañana, justo con las elecciones municipales y de gobernador que vemos en otros estados, y aquí en nuestra comunidad también, que el presidente Biden perdería por un margen amplio y que los demócratas perderían control. Mire, yo de ya la sé que Cámara. aseguro lo metieron preso. Yo no quiero aventurar nada. Las encuestas dicen una cosa. Me gustaría pensar que de repente alguien, como te digo, piensa que nuestro país está yendo por un camino y necesitamos modificar ese Sí, camino. pero estas leyes corregirlo. las pasa la Pelosi con la ayuda de Kamala Harris, porque el Senado está igual. Yo quiero pensar que aunque eso pasa en el Congreso, no creo que pase con los 60 votos que tiene que pasar en el Senado. Pero lo más preocupante, Palomar, es que ahora hasta los mismos demócratas más izquierdistas, más progresistas, como ellos ahora se hacen llamar, han dicho que ellos ahora quieren eliminar lo que se llama el filibustero, que establece que en el Senado nada puede aprobarse, nada controversial con una mayoría simple, es decir, requiere 60 votos. Ellos quieren eliminar eso, y es una gran amenaza, porque cuando seamos los republicanos, los demócratas en minoría, esa herramienta es lo que protege a que haya consensos en el país. Pero yo a los dos les hago una pregunta. Cuando tú escuchas, por ejemplo, que hay estados donde quieren seguir impulsando que un inmigrante ilegal vaya a votar y que tú no necesites ni siquiera tu licencia para poder hacerlo. Cuando tú vas a comprar, como digo siempre, una botella de alcohol y te la piden, tu licencia, vas hasta a un supermercado y te piden tu licencia, para votar no.
¿Qué está pasando? Que estamos perdiendo el derecho a votar. La utopía que trataron de hacer los padres de esta nación, los liberales la están cambiando, nada más ni nada menos. Ya la idea de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Hancock, no existe. Es que tiene que haber formas regulares y existen las herramientas para que estas personas puedan entrar al país y regularizar su estatus. Hay que enfocarse en eso y ayudarles a que hagan eso y que no entren por este desastre. Ese es el punto, y seguridad. Más y más estadounidenses se den cuenta de esta crisis. Ya estamos viendo un número sin precedentes de personas que la habían votado al presidente, ya se arrepienten de haberlo hecho. Estamos viendo su tasa de aprobación la más baja en toda su presidencia. Así que creo que el país se está dando cuenta y va a haber un cambio ante las elecciones del 2022. ¿Se acuerdan de Trump? ¿Qué pasó con Trump? ¿No les cayó bien el pelo? Ahí lo tienen. Vayan a la gasolinera y recuerden a Trump. Esa es la realidad. Pues señores, les quiero agradecer muchísimo a los dos que hayan estado acá. Ojalá que de verdad, sobre todo cuando se trata de niños, cuando se trata de seres humanos, seamos un poquito más conscientes de las decisiones que se toman y las que no se toman también, porque todos al final nos repercute a todos. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado.